Muy bien, y ahora vamos con Vanessa Robles, quien se encuentra en las calles Malecón y Tomás Martínez en el centro de Guayaquil, en donde ya se concentran simpatizantes del candidato ganador Daniel Noboa. Vanessa, ¿ya celebran la victoria? De hecho, sí, María Isabel, acá hay toda una celebración en el centro de la ciudad. Los simpatizantes se han tomado la calle Malecón entre Luzuriaga y Tomás Martínez para expresar esta alegría por lo que consideran estos resultados preliminares presidenciales, ya con el 90% de actas validadas. Acá en medio de gritos, trompetas, con banderas en alusión al movimiento, celebran esta victoria virtual de quien es el presidente más joven de la historia del Ecuador. 3 carriles del centro de Guayaquil están cerrados, prácticamente solo funciona el del extremo izquierdo, con el que avanzan los vehículos con dificultad en medio de esta celebración aquí en los bajos del edificio del Banco del Litoral. Ellos guardan la ilusión de poder ver a Daniel Noboa. Ahora mismo sabemos que se encuentra en Olón, sin embargo acá, donde tras los resultados de la primera vuelta se refirió y compartió con sus simpatizantes, en este mismo lugar se han venido a congregar quienes están dentro de esta militancia. Bastante euforia, bastante festejos, hay mucha algarabía en el centro de Guayaquil, están desde las 6:30 de la tarde y las celebraciones continúan. Pues un ambiente ya de celebración tras conocerse ya los resultados oficiales que hablan de un triunfo contundente de Daniel Noboa para la presidencia de la República. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con el análisis político y nuestros invitados en el set de Ecuavisa. Elecciones 2023. Siga con nosotros. A esta hora nos acompañan nuestros panelistas, la magíster Stephanie Macías, analista política y especialista en estrategias de comunicación y crisis, y el ingeniero Paul Palacios Martínez, columnista de Diario Expreso y empresario nacional. Les damos la bienvenida y gracias por acompañarnos aquí para hacer el análisis político en esta noche electoral. Stephanie, hablemos ahora de que hay un nuevo elector. ¿Cómo se puede definir el perfil de este nuevo votante que ha elegido entre dos figuras nobles en el escenario político nacional? ¿Y cómo podríamos decir también incidieron el marketing y las estrategias de campaña que se utilizaron entre estos dos finalistas para tratar de captar a ese votante volátil en una elección express? Hola, buenas noches. La realidad es que hemos presenciado una nueva forma de hacer política, donde cohabita la realidad digital y la realidad y la identidad presencial. ¿Por qué? Porque hemos visto una especie de política híbrida, donde ha habido un acompañamiento y un puerta a puerta, tanto en lo que se le dice territorio, como en el territorio ahora digital. Es una nueva forma de comunicarse. El nuevo elector pide ser incluido, pide que se le consulte, que se lo haga parte. Y esta campaña de los dos lados ha intentado conectar tanto en el terreno digital como en el terreno presencial. Y para ello, la campaña de Daniel tuvo a alguien que logró de alguna manera traducir y entender y tomar esa temperatura entre la nueva realidad digital y presencial. Y quiero felicitar al estratega Iván Carmiñani. 3 veces logró con Álvaro llegar a la segunda vuelta y hoy es uno de los artífices de esta comunicación dinámica. Pero sobre los candidatos per se, Paul, ¿se puede decir que la candidatura de Luisa González se desinfló? ¿Qué fue lo que la debilitó luego del debate en que parecía haber remontado a su contendor? ¿Fueron los errores tácticos de su círculo íntimo o el hecho simple de que representaba el pasado? Creo que hay 2 elementos y antes quisiera, María Isabel, felicitar indudablemente al candidato ganador y naturalmente felicitar también a la candidata Luisa González. Creo que su discurso ha sido un discurso alentador respecto a lo que podemos hacer en el futuro. Me parece que en las últimas 3 semanas había una cantidad importante de indecisos y el concepto que antes Stephanie decía de integrar a los indecisos, al votante, especialmente al votante más joven, dentro de las redes sociales para que sea partícipe de la campaña,
creo que generó la diferencia. Si bien en el debate hubo una reducción importante de la brecha que los separaba, el hecho mismo de tener, especialmente en la última semana, una participación extraordinariamente fuerte en las redes, integrando a esos indecisos, creo que dio el curso final de este casi 4% de diferencia entre una y otra candidatura. Podríamos decir, Stephanie, respecto de la polarización que se vive en el país, más allá de las corrientes correísta o anticorreísta, que también este ha sido un factor que ha definido de forma clara los resultados electorales en este nuevo mapa político del país. Yo creo que el nuevo elector es un elector pragmático sin memoria electoral. Creo que la elección se definió por quién conectó más con la audiencia. La polarización no solo en Ecuador, en el mundo entero se está viendo estos conmigo o contra mí. Y creo que de alguna manera la nueva política, la cual ese nuevo Ecuador en la campaña que vimos de Daniel Noboa, era tratar de unir esos puentes y evitar la confrontación. Vimos que este nuevo elector rechaza el status quo y asocia la vieja política con los políticos que confrontaban. Pero vamos a tener un problema a la larga porque al final del día vamos a tener que hacer o presentar nuestras posiciones de lado y lado, porque al final del día para llegar y hacer país tienes que encontrar los dos puntos y llegar a un consenso. ¿Cómo lo haces para que el nuevo elector se sienta incluido en el debate sin que sienta que es confrontación? Pero al final del día el país se hace a través de los múltiples puntos de vista. ¿Cómo llegas a esa mitad? Y ahora, ¿qué hacemos luego de este voto emocional? Porque definitivamente el debate no permitió profundizar en las propuestas y en los planes de los candidatos, y la gente o los electores también podrán exigirle inmediatez a ese mismo gobierno que una vez instalado empieza a perder capital político. Aquí hay una complejidad, y es que hay cosas trascendentes, importantes en lo económico, que se tienen que tomar, que se tienen que asumir y que son costosas en lo político. Y el problema duro, profundo, de lo que hoy vivimos en comunicación es que el presidente de la República o el mandatario en las distintas dignidades cada día está recibiendo una encuesta y generalmente actúa respecto de las encuestas en el inmediatismo que las encuestas representan y no en la importancia de las decisiones profundas que pudieran costar capital político, pero que van a tener trascendencia en el tiempo. Y un ejemplo de eso antes lo dio Augusto de la Torre. Es vital en este país hacer una corrección en el tema combustibles, es vital. Pero cada día las redes sociales hacen una encuesta, una exposición de la opinión de los electores. Y se necesita muchísimo valor por parte del mandatario para tomar decisiones que tienen un enorme impacto en el futuro, pero que en el corto plazo pudieran tener un costo. Lo cierto sí es que en los planes de gobierno están detallados los qué, pero nuevamente caímos en que no está el cómo ni con qué dinero. Lo que pasa, desafortunadamente, es que uno puede ganar con el 50% más 2, pero no puede gobernar con el 50% más 2. Necesita de una enorme coalición y en esa enorme coalición hay intereses, hay parcelas de poder, hay un enorme propósito de algunos grupos para cooptar ese poder y los beneficios que el poder representa en la administración pública. Hablemos ahora, Stephanie, de lo que podríamos denominar el fenómeno Noboa. Daniel Noboa se convirtió en un fenómeno electoral como finalista de último momento, ese outsider que conectó con los jóvenes no solamente, sino también con ese porcentaje de indecisos que finalmente han sido determinantes en las urnas. Entonces, estamos hablando de entrar en una era del relevo, por un lado generacional, pero también de una esperanza que ha significado, ya tomada la decisión hoy, de dejar atrás la vieja política. Esto le implicará a Daniel Noboa ir más allá de estas simpatías que ha despertado en las redes y tomar muy en serio la gran responsabilidad de conducir los destinos del Ecuador desde la presidencia. Definitivamente. Tenemos que entender que el promedio del ecuatoriano es 28,5 años. 38% del ecuatoriano son jóvenes. Pero también es cierto que existe un ecuatoriano de a pie o adulto mayor que también requerirá no solo de que se prioricen sus necesidades, sino también que se los incluya. En el caso de los jóvenes, Daniel Noboa logró conectar con ellos, logró, como hablamos antes,
logró cohabitar entre su realidad digital y su realidad presencial con los famosos cartones. ¿Por qué? Porque al final ya los entregaba, pero en un momento comenzó como una dinámica en la cual la gente recorría las calles buscándolo. Y esto tiene varias aristas, y una de ellas es que con la inseguridad que hemos estado viviendo, la gente no estaba saliendo a las calles. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el político no solo con certezas, porque como decía Paul, vas a necesitar tener la firmeza y la asertividad para tomar decisiones a mediano y corto y mediano plazo que afecten, pero va a tener que tratar de cohabitar con esta encuesta diaria. Y el ciudadano va a tener que entender que muchas veces, a pesar de que no estén de acuerdo, es lo necesario. Entregar certezas dentro de la incertidumbre va a ser la complejidad de lo que le va a tocar gobernar. Interesante, pero también, Paul, este es un país que vive sin consensos o que sobrevive sin consensos, y Noboa representa ese cambio escogido por los votantes, tal vez en ese afán de que no haya confrontación, que se busquen acuerdos mínimos, y hemos visto que la candidata que ha aceptado la derrota ha admitido la posibilidad de fijar acuerdos mínimos. ¿Será posible? Yo creo que estas elecciones tienen un mensaje importante, especialmente a los viejos dirigentes de aquello que en algún momento se llamó la partidocracia. Y el mensaje es: déjennos en esta oportunidad sin su talento. Sepárense por un momento de lo que han venido haciendo en el tiempo, de esta dirección de los distintos grupos políticos y de los grupos sociales, y permitan que esta generación intermedia de chicos entre los 25, los 45, los casi 50 años, trabajen por el país. Entonces, si estos líderes antiguos que no están dentro del proceso de toma de decisiones pueden separarse, creo que va a haber una mayor probabilidad de lograr acuerdos. Hay que entender también que la asamblea no es una asamblea monolítica. La pérdida de Fernando Villavicencio deja un bloque que seguramente va a tener dentro de su propia constitución fracturas. El Partido Social Cristiano, que llegó con una cantidad importante de asambleístas, llegó con un candidato a presidente distinto que no vino del seno del Partido Social Cristiano. La propia Revolución Ciudadana tiene distintas tendencias. Entonces, amalgamar todas estas tendencias en torno a un plan de gobierno de muy corto plazo, pero esto no es un gobierno de 4 años, va a ser un gobierno de 15 meses. Las alianzas entonces serán indispensables. Definitivamente, pero también va a ser un reto porque no podemos descartar lo que hablamos por el micrófono de las canas y la experiencia. El hablar de una nueva política también incluye invitar a políticos tradicionales, tenemos gente en los ministerios, en muchísimos lugares en los cuales tiene la experiencia y puede aportar hasta esta nueva visión. Entonces, cuidado, nos equivocamos y solo ponemos los nuevos. Creo que debemos generar un consenso donde se incluyan a todos los que estén capacitados para hacerlo. Recordemos lo que hemos hablado en su momento sobre la democracia y los números que hablaba Latinobarómetro, sobre que la mayoría de la población todavía acepta y respalda la democracia, pero estaría dispuesto a ver hacia un costado a gobiernos autoritarios si esto les resuelve los problemas. Entonces, eso implica hablar entonces de gobernabilidad, que es lo que hay que buscar. Vamos a hacer una pausa aquí en este debate tan interesante y les pedimos seguir conectados con nuestra señal para hablar más de gobernabilidad y también un tema que preocupa a los ecuatorianos: la inseguridad. Continuamos en este debate sobre los enfoques políticos de esta noche electoral, junto con Stephanie Macías y Paul Palacios, nuestros panelistas invitados. Vamos a ahondar en el tema de la gobernabilidad. ¿Podemos decir que Ecuador es un país ingobernable? Acabamos de vivir la muerte cruzada, el obstruccionismo parlamentario y todas las iniciativas del Ejecutivo que fueron torpedeadas en su momento y que han terminado ya en una elección para completar un periodo presidencial. ¿Esa pugna de poderes se puede terminar? ¿Cómo romperla? Hay un momento en la historia del país, en la historia moderna del país, donde el país estuvo alineado alrededor de un solo objetivo, y ese momento fue el 27 de enero de 1995, cuando el país se puso de pie para impedir la agresión del Perú. Hoy, gracias a Dios, países hermanos, hemos firmado la paz.
Hoy estamos en guerra y esta es una de las cosas complejas que la sociedad, cada habitante de este país debe entender. Tenemos dos guerras. La primera y más fuerte es la guerra contra el crimen organizado. Y en esa guerra no podemos dejar de pelear como país alrededor de un líder que amalgame el interés de todas las personas. El interés de todas las personas es vivir en paz y vivir seguros. Y la segunda guerra es la guerra económica para generar empleo, porque la forma en la que a largo plazo o al mediano plazo podemos sacar a los chicos, a los jóvenes y darles una oportunidad es generar creíblemente empleo. Y en ese sentido, me parece hay tres problemas básicos. El primer problema tiene que ver con el entorno, la sociedad en sí. El segundo problema tiene que ver con quienes manejan los ministerios, quienes son los tradicionales manejadores de los ministerios. Uno llega como presidente y pone un ministro, pero el ministerio no se maneja con el ministro, se maneja con... Hay un aparataje estatal. En esa línea hay que hacer una reforma profunda, tal vez el tiempo no daría tampoco, pero interrumpo ese punto por un momento porque también el Ejecutivo tiene sus propias facultades. ¿Por qué depender de lo que pueda o no pactar o convenir con la Asamblea en términos de proyectos puntuales? Definitivamente el reto de este nuevo gobierno es entender los tiempos. Comentábamos que más o menos se posicionará en enero. En marzo ya comenzaría la precampaña presidencial. Esto significa que cada uno ya tendrá su agenda. Creería que el nuevo gobierno tiene que primero sentar su agenda, priorizar y entender que tal vez desgastar su músculo político en impulsar reformas en leyes en la Asamblea sería mucho. Creería que entrar a un análisis de la normativa por institución y por ministerio para poder entender y a través de esas normativas ir avanzando hacia el camino que el nuevo gobierno quiere plantear. Y por medio de la consulta popular también. Creo que va a tener que analizarlo dependiendo de... Pero recordemos que el gran reto de este gobierno es que tiene 18 meses y una campaña y un nuevo electorado que está cansado de las elecciones. Llevamos 2021, 2023 locales y ahora es un electorado y una ciudadanía que ya está desgastada con la política. Entonces, pero el país también requiere de una tregua política. ¿Es posible lograr eso? Creo que sí. Para mí el tema crítico es cuánto está dispuesto el presidente Noboa a sacrificar su capital político si es que tiene alguna aspiración en el año 2025. Si es que él está dispuesto a jugársela, y ese jugársela significa tomar medidas que se van a ver en el tiempo y no inmediatamente y que quizás en el corto plazo puedan causar una forma de dolor a la sociedad. Entonces, creo que vamos a ir resolviendo problemas. Fijar metas ante el peor momento nacional. Pero, Marisabel, si es que lo que queremos simplemente es el tiktokeo o las redes sociales que probablemente me llevaron al poder, entonces no vamos a hacer cambios profundos en la sociedad que la sociedad necesita en este momento. Justamente hablemos de uno de los clamores ciudadanos, Stephanie, la escalada de violencia que vive el país. El ciudadano de a pie pide a gritos que se combata el crimen organizado. Esto no es un país de guerra entre bandas y es una prioridad para el gobierno de transición. ¿Qué podría hacer? Creo que debe tener un programa integral, no solo para la erradicación de la delincuencia, sino para entender lo que pasó con el fenómeno después del COVID. Debe generar una reinserción también estudiantil. Muchos chicos no regresaron al colegio post-COVID porque los padres y las familias entendieron que estos chicos que ya no estaban yendo al colegio les estaban ayudando a salir adelante en términos económicos. Tenemos que hablar, para erradicar delincuencia también tenemos que hablar de reinserción de los chicos a las academias, hablar de un poco de cómo vamos a capacitar a estos chicos para insertarlos en el mundo laboral. Volvemos a los jóvenes. Los jóvenes tienen que capacitarse, tienes que tener un proyecto interesante para que puedan salir a trabajar. Esto, de nuevo, la delincuencia, por supuesto, es un problema, pero viene de la mano con problemas sociales importantes que tienen que ser abordados. Vivimos una pandemia social, se ha dicho, ¿no? Y el Ecuador tiene una serie de problemas que también son transnacionales y que demandarían apoyos internacionales. ¿Qué más se podría hacer en este tiempo? Este problema surge indudablemente de la demanda. Y luego hay una derivación del crimen organizado hacia otro tipo de actividades, pero relacionadas con el narcotráfico. De este problema no vamos a salir solos, no podemos salir solos, no tenemos los recursos ni tenemos la experiencia para salir solos. Y si no aceptamos el hecho de que países desarrollados
nos ayuden, sin que eso significa para lo que alguna gente cree que es perder la soberanía. Para mí perder la soberanía es mucho más triste cuando alguien no puede subirse a un bus si no tiene que previamente pagar una vacuna. Y la justicia contaminada, la crisis carcelaria, muchos temas que se quedan en carpeta. Y no hemos hablado de un tema que ya el tiempo se nos va, pero el impacto del fenómeno del niño en la administración del presidente Noboa. Hay un montón de cosas, pero ojalá, pues yo por lo menos le deseo la mejor de la suerte, pues nuestra suerte también. Y es el momento del país en el que no solamente las instancias de gobierno, sino todos los sectores y gremios deben unirse alrededor de estos grandes objetivos nacionales que en definitiva queremos para el bienestar de toda la población. Gracias a nuestros invitados, Stephanie Macías, Paul Palacios, por estar aquí con nosotros y haber tenido también la paciencia de esperar este momento. Pero seguimos aquí en la cobertura electoral. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso, esto es Ecuavisa Elecciones 2023. Jóvenes de diferentes provincias exponen las expectativas que tienen del próximo presidente o presidente de la República. Ellos coinciden en que el nuevo gobierno debe mejorar el sistema educativo y la seguridad. Es muy fundamental el hecho de que mantengamos la salud y la educación como prioridad. Que refuerce la seguridad en el país, ya que estamos pasando por un índice de violencia muy alto. Limpiar el sistema judicial porque lastimosamente existe mucha corrupción. Haya más inversión en el sector seguridad y que nuestros servidores policiales tengan equipamiento de armamento nuevo. Esperemos que en educación ayuden al nuevo ingreso a los estudiantes que están, miles de estudiantes esperando ingresar. Es necesario que los agricultores tengan acceso a créditos a una tasa baja y a un tiempo muy amplio. Mejor el sistema de la salud porque hoy en día uno va a los centros tipo C y no se encuentra ningún tipo de medicina. Que en estos momentos exista mucha más producción. Yo creo que esto es mediante crecimiento económico, es decir, dar más facilidades tributarias para el pequeño, mediano empresario puedan crecer y así aumentar la competitividad que debe haber en el mercado. Que haya apoyo cultural hacia los niños, jóvenes y adultos y que se abran nuevos espacios de talleres, de danza, de música. Deberíamos tratar de mantener la economía estable, tratar de darle más funcionamiento a lo que es el tema del IES, que ya está a punto de quebrar. Se enfoque en el tema de vialidad. Conocemos que la Amazonía es el lugar donde se extrae el petróleo y muchas de las vías se encuentran en mal estado. Y hace pocos minutos, Daniel Noboa agradeció al electorado que votó por él para llegar a Carondelet. Vamos a escuchar nuevamente parte de sus declaraciones hechas en la provincia de Santa Elena. Quiero agradecer a Lavinia, mi esposa, a mis padres. Quiero agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi país de la manera en que lo voy a hacer ahora. Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. Un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador, mañana empezamos a trabajar. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias.
21:03. Vamos a revisar nuevamente los resultados del Consejo Nacional Electoral, que por cierto ya va en un proceso de escrutinio mucho más avanzado. El 96.15% de actas escrutadas hasta el momento a escala nacional. La tendencia es irreversible y se ha mantenido. Le da el triunfo a Daniel Noboa como el virtual ganador de estas elecciones presidenciales de segunda vuelta. Tiene el 52.23%, mientras que Luisa González se mantiene con el 47.77%. Voy a reiterar, escrutado el 96.15%, prácticamente a casi nada de llegar ya al 100% de votos escrutados hasta ahora. Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, 52.23%, y Luisa González, de la Revolución Ciudadana, 47.77%. Reiteramos resultados oficiales que nos proporciona el Consejo Nacional Electoral. Pedro. Sí, Juan Carlos, revisamos ahora un tuit, un mensaje del presidente de la República, Guillermo Lasso, al presidente electo Daniel Noboa. Le dice en su cuenta de ex lo siguiente: estimado Daniel, presidente electo de Ecuador, mi felicitación por haber aspirado a servir a los ecuatorianos desde el sitial más alto al que puede aspirar un ciudadano. Hoy nuestro país te ha dado la confianza de dirigirlo, un altísimo honor sobre el que deseo tengas el mayor de los éxitos. Será un gusto recibirte el día martes en el Palacio de Carondelet. Desde ya debemos empezar el proceso de transición para que conozcas más a fondo la situación del Ecuador en lo económico, social y seguridad. Felicitaciones. Nuestra democracia se hace más fuerte, ha dicho el presidente Guillermo Lasso hace unos minutos en un mensaje dirigido al presidente electo Daniel Noboa. Mientras tanto, también compartimos el tuit de la Embajada de Estados Unidos. Felicitamos a Daniel Noboa por su elección como el próximo presidente del Ecuador y resaltamos el compromiso de los ecuatorianos con la democracia durante este proceso electoral. Los Estados Unidos continuará cooperando con el gobierno del presidente Lasso durante la transición. Esperamos trabajar con la administración entrante de Daniel Noboa para seguir avanzando en nuestras prioridades compartidas en materia de seguridad, desarrollo económico inclusivo, gobernabilidad y medio ambiente. Nuestros países comparten desafíos y prioridades urgentes. Estamos comprometidos con nuestra relación duradera. Y casi al cierre ya de esta transmisión especial de Ecuavisa, les comentamos que a menos de 2 semanas para los comicios anticipados, Televistazo preparó los perfiles de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy ahondamos más sobre Daniel Noboa Asín, el empresario con formación académica en los más importantes foros universitarios del mundo. Deportista y músico, Noboa es heredero de un linaje corporativo y también político. Con 35 años, Daniel Noboa Asín es en la papeleta presidencial el más joven de los aspirantes. Más de una vez le han dicho que su participación es el capricho de un niño rico que quiere llegar al poder, pero la política a Noboa le viene por línea directa. Hijo del empresario Álvaro Noboa, 5 veces candidato a la presidencia de la República, y de Anabela Asín, 2 veces candidata a la vicepresidencia, diputada y asambleísta constituyente. Es el primero de 4 hermanos y lo bautizaron Daniel por el personaje bíblico que sobrevivió al foso de los leones. Y si esa referencia no fuera suficiente, su segundo nombre es Roy Gilchrist, que según su padre significa Rey Servidor de Cristo. Si hubiera que definirlo fuera de empresario, la palabra que mejor conviene es deportista. Daniel Noboa corre maratones y su día empieza a las 5 de la mañana, ya sea para sumar kilómetros o para quemar calorías en el gimnasio. Fue entrenando artes marciales como conoció a Marlon Chito Vera. En mi caso, Daniel Noboa estuvo ahí. Él me ayudó cuando más lo necesitaba. Quien públicamente respalda su candidatura, aunque su hermano fuera candidato a alcalde de Chone por la Revolución Ciudadana. Noboa lo respaldó económicamente en sus inicios, cuando no era un luchador famoso y conseguir auspicios que le permitieran dedicarse por completo a su carrera era difícil. El deporte lo llevó a conocer a su esposa, la nutricionista e influencer Lavinia Balbonesi, con quien tiene un hijo. Se llama Álvaro, como el abuelo. Es su segundo matrimonio. Del primero nació su hija Luisa, quien tiene 4 años.
Su niñez y adolescencia estuvo flanqueada por campañas electorales en las que de a poco se fue involucrando. A los 21 años fue el director logístico del binomio presidencial Noboa-Asín. En ese momento, él ya era un empresario. Arrancó apenas cumplió 18 años con DNA Entertainment Group, empresa dedicada a la organización de eventos y conciertos. El dinero lo consiguió vendiendo su colección de guitarras y su consola de PlayStation. Daniel Noboa toca algunos instrumentos y también canta. Es ecuménico en ese plano. Lo mismo escucha reggaetón, rock o salsa. En la Corporación Noboa, un conglomerado de 128 empresas que opera en 50 países del mundo y que fue fundada por su abuelo Luis Noboa Naranjo, también estuvo. En sus recuerdos se mantienen vivos los viajes familiares a la casa de los Hamptons en Long Island, donde residen multimillonarios y celebridades. Y allí las actividades cotidianas de su padre limpiando, que lo hacía muy mal, o de su madre cocinando. Su formación académica fue en Administración de Negocios. Estudió en la Universidad de Nueva York. Tiene una maestría de Kellogg en Administración de Empresas, una de Harvard en Administración Pública y otra de George Washington University en Gobernanza y Comunicación Política. En sus días de universitario fue seleccionado de snowboard y, según dice, su ingreso a Harvard lo hizo sin la ayuda de su padre. El consenso. Su primera participación en política se dio en 2021. Corrió para asambleísta en representación de Santa Elena y resultó electo. En su comisión se gestaron 11 leyes. En septiembre del 2022 se granjeó una lluvia de críticas por haber pagado el viaje de 6 legisladores a Rusia. Él dijo que ese periplo solo lo hizo para estrechar lazos con la Rusia de Putin. A pocos convenció. Noboa quería participar en las presidenciales del 2025, pero la muerte cruzada trastocó sus planes. Tienen el poder de darle el voto a una persona que genere empleo, genere seguridad. Bien, amigos, finalizamos esta transmisión especial en domingo de elecciones, reiterando que Daniel Noboa es el virtual ganador de estas elecciones de segunda vuelta. Marisabel. Así es, Pedro, y más del 90% de actas escrutadas hasta el momento, según los datos reflejados por el CNE, le dan el triunfo al candidato de Acción Democrática Nacional. Gracias, amigos, por su fiel sintonía. Se trata del presidente más joven en la historia del Ecuador, quien ha mencionado en sus primeras declaraciones después de conocer los resultados que su trabajo iniciará inmediatamente mañana. A todos ustedes les agradecemos por su confianza en esta transmisión especial. Información verificada y actualizada en esta jornada histórica para el país, tras una segunda vuelta atípica desarrollada este 15 de octubre. Mañana más noticias sobre los resultados del balotaje desde las 5:55 horas. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo proceso electoral aquí por Ecuavisa. 21:03. Vamos a revisar nuevamente los resultados del Consejo Nacional Electoral, que por cierto ya va en un proceso de escrutinio mucho más avanzado. El 96.15% de actas escrutadas hasta el momento a escala nacional. La tendencia es irreversible y se ha mantenido. Le da el triunfo a Daniel Noboa como el virtual ganador de estas elecciones presidenciales de segunda vuelta. Tiene el 52.23%, mientras que Luisa González se mantiene con el 47.77%. Voy a reiterar, escrutado el 96.15%, prácticamente a casi nada de llegar ya al 100% de votos escrutados hasta ahora. Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, 52.23%, y Luisa González, de la Revolución Ciudadana, 47.77%. Reiteramos resultados oficiales que nos proporciona el Consejo Nacional Electoral. Pedro. Sí, Juan Carlos, revisamos ahora un tuit, un mensaje del presidente de la República, Guillermo Lasso, al presidente electo Daniel Noboa. Le dice en su cuenta de X lo siguiente: estimado Daniel, presidente electo de Ecuador, mi felicitación por haber aspirado a servir a los ecuatorianos desde el sitial más alto al que puede aspirar un ciudadano. Hoy nuestro país te ha dado la confianza de dirigirlo, un altísimo honor sobre el que deseo tengas el mayor de los éxitos. Será un gusto recibirte el día martes en el Palacio de Carondelet.
Desde ya debemos empezar el proceso de transición para que conozcas más a fondo la situación del Ecuador en lo económico, social y seguridad. Felicitaciones. Nuestra democracia se hace más fuerte, ha dicho el presidente Guillermo Lasso hace unos minutos en un mensaje dirigido al presidente electo Daniel Noboa. Mientras tanto, también compartimos el tuit de la Embajada de Estados Unidos. Felicitamos a Daniel Noboa por su elección como el próximo presidente del Ecuador y resaltamos el compromiso de los ecuatorianos con la democracia durante este proceso electoral. Los Estados Unidos continuará cooperando con el gobierno del presidente Lasso durante la transición. Esperamos trabajar con la administración entrante de Daniel Noboa para seguir avanzando en nuestras prioridades compartidas en materia de seguridad, desarrollo económico inclusivo, gobernabilidad y medio ambiente. Nuestros países comparten desafíos y prioridades urgentes. Estamos comprometidos con nuestra relación duradera. Y casi al cierre ya de esta transmisión especial de Ecuavisa, les comentamos que a menos de 2 semanas para los comicios anticipados, Televistazo preparó los perfiles de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy ahondamos más sobre Daniel Noboa Asín, el empresario con formación académica en los más importantes foros universitarios del mundo. Deportista y músico, Noboa es heredero de un linaje corporativo y también político. Con 35 años, Daniel Noboa Asín es en la papeleta presidencial el más joven de los aspirantes. Más de una vez le han dicho que su participación es el capricho de un niño rico que quiere llegar al poder, pero la política a Noboa le viene por línea directa. Hijo del empresario Álvaro Noboa, 5 veces candidato a la presidencia de la República, y de Anabela Asín, 2 veces candidata a la vicepresidencia, diputada y asambleísta constituyente. Es el primero de 4 hermanos y lo bautizaron Daniel por el personaje bíblico que sobrevivió al foso de los leones. Y si esa referencia no fuera suficiente, su segundo nombre es Roy Gilchrist, que según su padre significa Rey Servidor de Cristo. Si hubiera que definirlo fuera de empresario, la palabra que mejor conviene es deportista. Daniel Noboa corre maratones y su día empieza a las 5 de la mañana, ya sea para sumar kilómetros o para quemar calorías en el gimnasio. Fue entrenando artes marciales como conoció a Marlon Chito Vera. En mi caso, Daniel Noboa estuvo ahí. Él me ayudó cuando más lo necesitaba. Quien públicamente respalda su candidatura, aunque su hermano fuera candidato a alcalde de Chone por la Revolución Ciudadana. Noboa lo respaldó económicamente en sus inicios, cuando no era un luchador famoso y conseguir auspicios que le permitieran dedicarse por completo a su carrera era difícil. El deporte lo llevó a conocer a su esposa, la nutricionista e influencer Lavinia Balbonesi, con quien tiene un hijo. Se llama Álvaro, como el abuelo. Es su segundo matrimonio. Del primero nació su hija Luisa, quien tiene 4 años. Su niñez y adolescencia estuvo flanqueada por campañas electorales en las que de a poco se fue involucrando. A los 21 años fue el director logístico del binomio presidencial Noboa Asín. En ese momento, él ya era un empresario. Arrancó apenas cumplió 18 años con DNA Entertainment Group, empresa dedicada a la organización de eventos y conciertos. El dinero lo consiguió vendiendo su colección de guitarras y su consola de PlayStation. Daniel Noboa toca algunos instrumentos y también canta. Es ecuménico en ese plano. Lo mismo escucha reggaetón, rock o salsa. En la Corporación Noboa, un conglomerado de 128 empresas que opera en 50 países del mundo y que fue fundada por su abuelo Luis Noboa Naranjo, también estuvo. En sus recuerdos se mantienen vivos los viajes familiares a la casa de los Hamptons en Long Island, donde residen multimillonarios y celebridades. Y allí las actividades cotidianas de su padre limpiando, que lo hacía muy mal, o de su madre cocinando. Su formación académica fue en administración de negocios. Estudió en la Universidad de Nueva York. Tiene una maestría de Kellogg en administración de empresas, una de Harvard en administración pública y otra de George Washington University en gobernanza y comunicación política. En sus días de universitario fue seleccionado de snowboard. Y según dice, su ingreso a Harvard lo hizo sin la ayuda de su padre. El consenso. Su primera participación en política se dio en 2021. Corrió para asambleísta en representación de Santa Elena y resultó electo. En su
comisión, se gestaron 11 leyes. En septiembre del 2022 se granjeó una lluvia de críticas por haber pagado el viaje de 6 legisladores a Rusia. Él dijo que ese periplo solo lo hizo para estrechar lazos con la Rusia de Putin. A pocos convenció. Noboa quería participar en las presidenciales del 2025, pero la muerte cruzada trastocó sus planes. Tienen el poder de darle el voto a una persona que genere empleo, genere seguridad. Bien, amigos, finalizamos esta transmisión especial en domingo de elecciones, reiterando que Daniel Noboa es el virtual ganador de estas elecciones de segunda vuelta. Marisabel. Así es, Pedro, y más del 90% de actas escrutadas hasta el momento, según los datos reflejados por el CNE, le dan el triunfo al candidato de Acción Democrática Nacional. Gracias, amigos, por su fiel sintonía. Se trata del presidente más joven en la historia del Ecuador, quien ha mencionado en sus primeras declaraciones después de conocer los resultados que su trabajo iniciará inmediatamente mañana. A todos ustedes les agradecemos por su confianza en esta transmisión especial. Información verificada y actualizada en esta jornada histórica para el país, tras una segunda vuelta atípica desarrollada este 15 de octubre. Mañana más noticias sobre los resultados del balotaje desde las 5:55 horas. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo proceso electoral aquí por Ecuavisa.